Estás escuchando El Cóndor Pasa, la melodía más popular del yarabí, el género musical que caracteriza a la Sierra Sur y a nuestra ciudad. El yarabí es la representación musical de lo que es intrínsecamente la ciudad de Arequipa, un mestizaje entre lo europeo y lo andino. Así como el jarawi, género musical andino prehispánico, se transformó en el yarabí mestizo que usted escucha, así como esa quena y melodía melancólica del hombre andino adopta la guitarra del conquistador, así es como este valle arequipay recibió esta infusión de arquitectura española, que es el centro histórico de Arequipa. Bienvenido al mirador de la Plaza de Armas. Utilizamos tan privilegiada ubicación e impresionante vista para hacerte un relato sobre nuestra ciudad Arequipa, sobre su geografía, historia y arquitectura, con énfasis especial en la Catedral y la Plaza de Armas. Desde este punto, es claro cómo la geografía engrandece la belleza de esta ciudad, espectacularmente situada en las faldas de 3 volcanes de casi 6 kilómetros de altura, en un valle generado por un río que aparece desde el cañón que observa entre el volcán de la izquierda y el del centro, y luego atraviesa y da vida a la ciudad. Los 3 volcanes, que forman un arco en el horizonte norte y este de la ciudad, dan la impresión de albergar a la actual ciudad de Arequipa. El Misti en el centro, a su izquierda el Chachani y a su derecha el Pichu Pichu. Esta imponente geografía ha impresionado siempre a locales y visitantes. De hecho, Flora Tristán, una notable feminista y utópica francesa del siglo XVII, abuela de Paul Gauguin y de familia arequipeña, describe poética y vívidamente la impresión que tuvo al ver por primera vez el valle y sus volcanes. En camino a pie desde el mar, es decir, desde la zona vista en dirección posterior izquierda de la terraza, y tras subir a una cima en la cual tuvo la primera vista de los volcanes y el valle, ella dice: a la vista de aquel magnífico espectáculo perdí el sentimiento de mis sufrimientos. Dios se manifestaba a mí con toda su potencia. Aquellos 3 volcanes, unidos en sus bases que presentan el caos en toda su confusión y alzan hasta las nubes sus 3 cimas, inmensa antorcha de 3 ramas encendidas para misteriosas solemnidades, símbolo de una Trinidad que rebasa nuestra inteligencia. Estaba yo en éxtasis y no trataba de adivinar los misterios de la creación. Jamás un espectáculo me había emocionado tanto como esta sublime manifestación de Dios. Las variaciones climáticas suelen exacerbar la belleza espectacular y extrema de este valle y sus volcanes. Nevadas intensas que llegan a cubrir casi la totalidad de los volcanes resaltan su majestuosidad y elegancia, provocando incluso en los locales la excitación que experimentó la abuela de Gauguin cuando los vio por primera vez. Ocasionales nubes los adornan pasajeramente y simulan lujosos sombreros, amenazantes fumarolas, observantes platillos voladores y un sinnúmero de formas para la libre interpretación de la imaginación de los arequipeños. Amaneceres y atardeceres maquillan a los volcanes con diversas tonalidades del amarillo y del rojo, y con las sombras que generan en los diversos montículos de los volcanes, generando vistas que parecen de otro planeta. Las lluvias serranas del verano agrandan el verde del valle, llegando incluso a cubrir las faldas de los volcanes, y son seguidas enormes y espectaculares arcoíris que a veces parecen nacer de las faldas de los volcanes.
La belleza de estos volcanes es resaltada en los días que se cubren de nieve. De hecho, hace algunas décadas los 3 volcanes estaban normalmente cubiertos de nieve, pero esto ocurre con cada vez menos frecuencia debido al calentamiento global. Estos majestuosos volcanes tuvieron un origen largo y violento, formados por erosión, erupciones y fricción causadas por la colisión de la placa continental sobre la placa marina de Nazca al deslizarse América del Sur sobre el Océano Pacífico. Ahora estos volcanes son los actores principales de la ciudad. Y de hecho, una de las versiones sobre el origen del nombre de Arequipa está ligada al actor principal, el volcán central, el Misti. Según esa versión, Arequipa proviene de las palabras aymara, Ari, que significa pico, y Quipaya, que significa detrás. Se piensa así que los aymara, que provenían de regiones localizadas atrás del volcán, consideraban al actual valle de Arequipa como la región detrás del pico. El Apu Mayor. El Misti se encuentra a 62 kilómetros de distancia lineal y tiene una altura de 5.822 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel de la Plaza de Armas. Geológicamente hablando, es un estratovolcán, es decir, un volcán conífero formado por varias capas de lava. El Misti fue formado por 2 enormes erupciones, que han dejado los restos de 2 cráteres, uno dentro del otro. La estructura de las rocas de este volcán da evidencia de que su formación tomó unos 5 millones de años. Este volcán es el único de los 3 que se mantiene activo. Su última erupción fuerte ocurrió en 1438 y 1471, en la cual la columna eruptiva alcanzó los 9 kilómetros de altura. Varias erupciones relativamente débiles han ocurrido desde entonces. Esta fue la primera erupción documentada por los europeos en América del Sur. Estudios han demostrado que la periodicidad de erupciones que generan lluvia de cenizas es de 500 a 1500 años. La magnitud de la erupción del siglo XV indica que una nueva erupción similar constituiría un peligro significativo para el 1.000.000 de personas que habitamos Arequipa, y por ende, el Servicio Geológico de los Estados Unidos considera al Misti como uno de los volcanes más peligrosos del mundo y el más peligroso del Perú. Es por esto que su actividad volcánica es monitoreada continuamente. Pero el Misti es mucho más que su geología. El Misti es el gran Apu o divinidad de Arequipa, el volcán tutelar, el mayor ícono del valle y la ciudad. Su nombre es quechuización del castellano mestizo, con la connotación de amo-señor, debido a que el mestizo era el capataz o amo inmediato en el régimen servil de la colonia. Interesantemente, a pesar de su evidente importancia, este volcán permaneció como un gran actor anónimo para los europeos que llegaron a esta zona y sus descendientes, que durante siglos se referían a él simplemente como el volcán, u ocasionalmente como San Francisco, y solo fue bautizado por ellos como Misti a fines del siglo XVIII. Para los pobladores andinos es posible que haya tenido varios nombres en las diversas lenguas que se hablaban en esta zona: Puquina, Aymara y Quechua, incluyendo los nombres Puquina Quechua de Putina o Guagua Putina. Putina significa lugar que hierve y Guagua significa bebe. Los incas le daban un papel importante como lugar de sacrificios. De hecho, en su cumbre,
Se exhumaban en 1998 los restos de una huaca incaica con 6 momias y más de 70 objetos ceremoniales y de enterramiento, entre cerámica y estatuillas de oro y plata. Estos objetos se encuentran actualmente en exhibición en el Museo de Santuarios Andinos. La relevancia del Misti para los incas se manifiesta también en algunas versiones que señalan que su última erupción fuerte coincidió con el nacimiento del Inca Pachacuti, el principal forjador del imperio incaico, por lo que esa erupción podía ser considerada como un vaticinio de la relevancia del mandato de este Inca. En la falda izquierda se encuentra un cerro al cual los arequipeños denominamos el Hijo del Misti. La leyenda dice que el Hijo del Misti solo se empezó a formar a fines del siglo XVII y que crecía con rapidez. Dice también que preocupados los arequipeños de entonces por la posibilidad de que el volcán siguiera creciendo, un tal padre Sangüés subió al niño volcán y lo ancló con enormes unchos de fierro, y el volcán se quedó enano y débil, agarrotado como un hijo de madre india, como dice una prosa arequipeña de comienzos del siglo XX. En otra muestra del gran espíritu católico de esta ciudad, en 1900, se instaló una cruz de rieles de 10 metros de alto en el punto más alto de la cumbre con ocasión del nuevo siglo. Como es de imaginar, históricamente y en la actualidad, los arequipeños y sus visitantes ascendemos frecuentemente al Misti por el reto físico que implica, por venerar al volcán tutelar y por apreciar la impresionante vista que se tiene desde el pico del volcán, como puede verse en esta imagen. Se han tejido una serie de leyendas urbanas sobre su ascenso, incluyendo el misterio sobre la desaparición de 2 mujeres, las 2 de nombre Teresa. Ellas desaparecieron durante su ascenso a finales de los 70s, dando raíz a varias especulaciones. Una de ellas, Teresa Yequeto, fue vista por última vez en la llamada zona de los arbolitos, los cuales se pueden ver en la falda izquierda del volcán. 150 personas la buscaron durante 2 meses, pero no la encontraron. La ascensión más segura al Misti requiere de 2 días. Luego de llegar con automóvil hasta la zona trasera del volcán, a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Se puede ascender en cualquier mes del año, excepto en la época de lluvias, las cuales ocurren entre diciembre y marzo. El descomunal y macizo Guardián. A la izquierda del volcán tutelar se encuentra el imponente Chachani. Su nombre significa valeroso en aymara. De hecho, la magnitud y ancha base de este volcán evocan fortaleza y valentía. El Chachani es también un estratovolcán, formado por una cadena de 4 cumbres. Se estima que su formación se realizó mucho antes que la del Misti. Está situado a 55 kilómetros de la Plaza de Armas. Su altura máxima es de 6.075 metros sobre el nivel del mar. Más alto que el Misti, aunque esto no es evidente a la vista al encontrarse más distante. Su cumbre más alta es llamada la principal, la de su izquierda el Ángel y la de su derecha la Azufrero Montetrigo. La cumbre grande de la izquierda se llama la Horqueta. Existen varios tubos de escape en su extensa cima, pero su estado volcánico es durmiente y se desconoce el año de su última erupción. Para ascender hasta su cima, una persona demora 2 o 3 días. Debido a su escasa nieve hoy en día, su acceso es relativamente simple y es de hecho uno de los puntos más altos en el mundo que es accesible a montañistas inexpertos. La práctica de ciclismo bajando el volcán es cada vez más difundida. El indio dormido. El volcán a la derecha del Misti es el Pichu Pichu, nombre quechua que significa pico pico, por los varios picos que lo forman.
Se encuentra a 66 kilómetros de distancia de la plaza y su altura máxima es de 5.650 metros sobre el nivel del mar. Solo 200 metros más bajo que el Misti, aunque por su distancia se aprecia muchísimo más bajo. Este nevado es una cadena de picos resultantes de la erosión de los conos de varios cráteres que lo constituían anteriormente. Está formado por 7 cumbres principales. En su cumbre central, llamada Crespón Grande, se han encontrado enterramientos incaicos en 1964 y 1997 con material ritual, momias con sus atuendos mortuorios y otros objetos ceremoniales ofrecidos al Apu o dios Pichu Pichu. Si ves bien las cumbres de la zona izquierda, puedes reconocer la silueta de un hombre echado con las manos cruzadas sobre el pecho, conocido como el indio dormido. Cuenta la leyenda que una vez un indio se enamoró de una princesa y subió al Pichu Pichu para pedirle permiso a los dioses, y como los dioses no podían aprobar esa unión, lo durmieron para siempre. Otros dicen que ante la negativa de los dioses, el indio eligió dormirse. En el fondo, sabía que era la única forma en que podría amar a la princesa para siempre. Así, el indio hizo como el volcán, guardó todo el fuego en su interior y se quedó dormido. Otra versión de esta leyenda cuenta que el indio dormido es el Pichu Pichu y que enamoraba a la dama de blanco, el Chachani, pero los dioses se enojaron pues se distraían de esta manera de sus obligaciones. Decidieron que Pichu Pichu y Chachani serían castigados. El indio dormido miraría para siempre hacia atrás y la dama de blanco permanecería por siempre blanca y helada. Y en el medio surgió un nuevo volcán, el Misti, el señor quien nos separa y vigila. Ascender al Pichu Pichu toma 2 días. No se necesitan guías de alta montaña para hacer una ascensión a sus cumbres, ya que no presenta ninguna dificultad técnica, pero se recomienda la compañía de un guía para evitar demoras. Entre un mar de volcanes. La ciudad y el departamento de Arequipa están íntimamente ligados a sus volcanes. No solamente a los 3 majestuosos que albergan a la ciudad, sino otros cercanos. El mayor desastre natural que ha experimentado Arequipa desde la colonia ha sido la brutal erupción del volcán Huayna Putina, ubicado a 110 kilómetros al este de la ciudad en 1600, que cubrió a la ciudad y sus cultivos con una ceniza de 25 centímetros, equivalentes a 10 pulgadas. La erupción cubrió de ceniza un área grande de Perú, Bolivia y Chile, afectó negativamente sus agriculturas por 150 años, generó un incremento en la atmósfera mayor al que generó la erupción del Krakatoa, y afectó el clima de lugares remotos del planeta, generando el invierno más frío en Rusia en 6 siglos. La cantidad de volcanes en la zona implica que las erupciones en la región son bastante frecuentes. En los últimos 20 años el Ubinas, ubicado a 70 kilómetros al este de la ciudad, y el Sabancaya 100 kilómetros al noroeste han hecho erupción. Camino al Colca existe otra trinidad de volcanes, constituida por el Sabancaya, el Hualcahualca y el Ambato. En este último se descubrió una momia muy bien preservada, estudiada por la National Geographic y que se encuentra en exhibición en el Museo Santuarios Andinos. Y cerca del mismo Colca, otra trinidad de nevados incluyen al Nevado Mismi, que es el origen del río Amazonas. Y una de las geografías más extremas de la región Arequipa es la del Valle de los Volcanes, localizado entre los 2 cañones más profundos del mundo, el Cotahuasi y el Colca, y que contiene aproximadamente 80 cráteres volcánicos, el más alto de 350 metros sobre el nivel del valle, y los más pequeños de 15 a 20 metros. Un espectáculo propio de las épocas cuando el planeta estaba todavía en plena formación.
Primavera eterna. Es difícil imaginar que en medio de tan violento entorno volcánico y sísmico, este valle ofrece uno de los climas más moderados en el mundo. Días nublados son muy pocos, y esos días raros los arequipeños decimos que nos vino la nevada. Un día tan poco común que, como lo señala el arequipeño Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el más manso de los arequipeños deja de responder el saludo y, por una simple divergencia de opiniones, trata de acogotar a su mejor amigo. La temperatura en el centro de la ciudad durante el verano no sobrepasa los 25 grados Celsius y durante el invierno no baja de 6 grados. Además, ya que la sequedad del aire aísla los interiores de las viviendas del clima externo, en ninguna temporada del año los arequipeños tenemos que utilizar sistemas de aire acondicionado o calefacción. Dentro de las viviendas, basta utilizar manga corta en el verano y suéter en el invierno. El mismísimo Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Don Quijote, en España sabía sobre la bondad del clima de Arequipa y en su poema La Galatea decía: «En Arequipa, eterna primavera». De hecho, la hipótesis más conocida, aunque bastante cuestionada, sobre el nombre de la ciudad está relacionada a la bondad del clima. Esta sugiere que al llegar un ejército inca a este valle, los comandantes del Inca Maita Cápac le pidieron instalarse permanentemente en este valle, en gran parte debido al placentero clima, a lo cual Maita Cápac respondió diciendo solemnemente Arequepay, que en quechua quiere decir «sí quédense». Lamentablemente, la actividad humana en el planeta también está afectando lo placentero del clima al aire libre, ya que la reducción en el volumen de la capa de ozono ha aumentado dramáticamente la cantidad de luz ultravioleta que llega a la superficie y por ende la incidencia de cáncer a la piel. Arribo de humanos y civilizaciones. Este clima moderado templado se estableció gradualmente desde los 5000 años antes de Cristo, y desde entonces los humanos aparecieron en el valle. Inicialmente fueron conglomerados nómadas que vivían dedicados a actividades tales como la caza, la pesca y la recolección de frutos, desarrollando luego la domesticación de algunos animales, principalmente auquénidos, e iniciando incipientes prácticas de sedentarización y agricultura. Luego se desarrollaron los primeros asentamientos de tal forma que el valle del río Chili estaba surcado por importantes canales de irrigación o acequias que permitieron cultivar los llanos y las andenerías desarrolladas en los flancos de las laderas del río. Varias comunidades se establecieron en el valle de Arequipa, como los Yarabayas, asentados en el tradicional barrio de San Lázaro, varias cuadras atrás de la catedral. Los Yarabayas fueron casi extinguidos durante la última erupción fuerte del Misti, de no ser porque cuando se produjo la erupción, varios de ellos se encontraban en Cusco cumpliendo labores para el Imperio Incaico. Además estaban las etnias asentadas en la región de las Chimbas, del otro lado del río, como los Yanaguaras, y varias etnias localizadas en el área situada al este hacia el Pichu Pichu, actuales distritos de Paucarpata, Socabaya, Characato y Chiguata. Las etnias al este utilizaban la lengua puquina, lengua que utilizaba la nobleza inca de manera críptica, según algunos estudios. Los incas llegaron a este valle detrás del volcán a fines del siglo XII, posiblemente desde detrás del Chachani. Como mencionamos antes, posiblemente fue el Inca Maita Cápac quien se detuvo con su ejército en este valle, aunque esta versión ha sido bastante cuestionada recientemente. De acuerdo a esta versión, el Inca repartió terrenos en 3000 familias, que fundaron e impusieron su orden político y social en varios pueblos del valle, incluyendo los localizados en Yanaguara, Caima, Teabaya, Paucarpata, Socabaya, Characato y Chiguata. Varios españoles llegaron años antes de su eventual fundación
en las llamadas visitas viajes que ordenó el conquistador Francisco Pizarro al resto de conquistadores para conocer mejor los dominios del Imperio Incaico, aunque no se sabe exactamente quiénes fueron los primeros visitantes. La primera visita de un notable se dio en 1537 por Diego de Almagro, uno de los grandes conquistadores de América del Sur, quien permaneció en Arequipa 30 días. De Almagro vino desde Chile, posiblemente desde la zona oriental hacia la parte trasera derecha de esta terraza, y lo hizo para aprovisionar a sus tropas para luego marchar hacia el Cusco, posiblemente en la dirección del Chachani, para rebelarse en contra de los hermanos Pizarro en el Cusco. Esta sería la primera de un sinnúmero de veces en que se montaba una rebelión desde Arequipa. En 1540 vinieron las huestes de Pizarro, esta vez para establecer un centro poblado que impida futuras rebeliones en esta zona y que les permitiera unir los centros de explotación minera de la Sierra Sur con el mar, Lima y la economía mundial. Luego de intentar la fundación de tal centro poblado en la costa, por propio pedido de los fundadores, vinieron al Valle de Arequipa desde la dirección de la parte trasera izquierda de esta terraza para habitar en el Valle de la Eterna Primavera. Según el acta de fundación, esta se realizó en lo que hoy es San Lázaro, la antigua morada de los disminuidos yarabayas, debido a que era el asiento más conveniente y sano y de menos perjuicio de los naturales. La tradicional picota de fundación se colocó en la Plaza de Armas y la cruz en la catedral. Centro histórico. De esta forma, se estableció la Plaza de Armas y el centro histórico que aprecias. El casco antiguo de la ciudad está comprendido principalmente entre los distritos del Cercado y Yanaguara, y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000. Según la UNESCO, su nombramiento se debe a que la arquitectura ornamental en el centro histórico de Arequipa representa una obra maestra de la creativa integración de las características europea y nativa, crucial para la expresión cultural de toda la región. Además, se consideró que el centro histórico de Arequipa es un ejemplo de un asentamiento colonial desafiado por las condiciones naturales, las influencias indígenas, el proceso de conquista y evangelización, así como la espectacularidad de su entorno. La traza cuadrada que observa es similar a la de otras ciudades fundadas por los españoles y se efectuó con plano enviado por Francisco Pizarro. Las manzanas se dividieron en 2, 4 y 8 solares que se repartieron a los fundadores de acuerdo a la importancia de su participación en la conquista del Perú. Este era aproximadamente el aspecto de la plaza y centro histórico tras su fundación. Inicialmente la población era escasa, se construyen pocos edificios públicos y la mayoría de los solares permanecen desocupados. Cada solar contaba con una amplia huerta donde se colocaban rancherías de pobladores indígenas y animales. Al comienzo, se emplea el adobe para los muros y tijerales de madera y paja de puna para los techos, y se construye una red de acequias. En pocos años, se empieza a utilizar lo que los españoles llamaron cantería blanca, el sillar. El centro histórico cuenta con 500 casonas, muchas de las cuales han sido construidas en el siglo XIX sobre el sitio de edificios coloniales anteriores destruidos por el terremoto de 1868. Por esta constante reconstrucción después de grandes terremotos, los arequipeños decimos que la belleza de esta ciudad no solo se debe a su hermosa fisonomía, sino a su obstinado empeño de seguir en pie a pesar de semejantes terremotos. Describiremos la influencia de los terremotos en la evolución de la arquitectura local cuando hablemos de la Plaza de Armas y la Catedral. Los servicios urbanos se modernizaron temprano en el siglo XX y durante ese siglo la ciudad crece dramáticamente en población debido a la migración urbano-rural que experimentó y sigue experimentando el Perú. La fisonomía de la ciudad cambia dramáticamente como consecuencia de esta migración.
Hasta entonces, el centro histórico de Arequipa se encontraba rodeado de varios distritos, pero estos eran muy pequeños y separados por campos de cultivo. Durante el siglo XX, el centro de la ciudad experimentó un proceso de expansión que se inició hacia la zona este. Los arequipeños de más recursos empiezan a poblar significativamente el Vallecito y los distritos de Yanaguara y Caima, y los inmigrantes de menos recursos pueblan los barrios de Miraflores, Selva Alegre y Cerro Colorado. Arequipa se ha convertido en el mayor polo de desarrollo de la gran población indígena, concentrada en las zonas rurales de la Sierra Sur, que algunos peruanos denominaban despectivamente la Mancha India, y que hasta el siglo XX vivía en zonas aisladas por los Andes del sur del Perú. A mediados del siglo XX, esta mal llamada Mancha India constituía 2/3 de la población peruana y vivía casi tan aislada de la modernidad como lo estaba antes de la llegada de los españoles. Así, su migración hacia Arequipa y su migración hacia Lima han constituido la más efectiva vía de eliminación de la pobreza en el Perú. Plaza de Armas. En los primeros años, tras la fundación española, no se construyeron los portales que aprecia, pero se determinó que el área del lado de lo que es hoy el grupo de portales que están a tu derecha, actualmente denominado Portal de Flores, sería propiedad de Hernando Pizarro, uno de los hermanos del conquistador. El área del lado de lo que es hoy el grupo de portales de la izquierda, actualmente Portal de San Agustín, fue dado a Alonso de Cáceres para el comercio. En el lado del portal en que te encuentras, actualmente denominado Portal de la Municipalidad, se ubicó el ayuntamiento. La plaza se convierte en mercado de aprovisionamiento de la ciudad. Al momento de fundarse era mucho más grande que el actual, sin los portales ni el atrio de la catedral que vemos actualmente. En un comienzo era un enorme cuadrilátero de tierra cubierto por arbustos y hierbas. Así se conservó durante los siglos XVI y XVII. Los portales que hoy rodean y cierran la plaza se construyeron entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, y en un principio se llamaron el del Regocijo, a tu derecha, el de San Agustín, a tu izquierda, y el de Escribanos, en donde te encuentras. Estos eran de un solo piso de piedra burda y sin mayor arquitectura. En el centro de la plaza se instala la estatuilla que se dice representa a un ángel o a un soldado del siglo XVI que toca una trompeta, y por el sonido de una trompeta se le denomina el tuturutu. Los terremotos han impactado considerablemente a la plaza. El terremoto del 13 de mayo de 1784 destruyó completamente el hermoso portal del Regocijo. El portalillo de Escribanos perdió un considerable trozo de arquería y tuvo que ser derruido, y la pileta central de la plaza fue considerablemente dañada, de tal forma que el tuturutu tuvo que ser llevado a la entonces cárcel que funcionaba en la Plaza San Francisco. La terquedad de los arequipeños hizo que de inmediato se iniciara la reconstrucción de los 3 portales de la Plaza Mayor de piedra y sillar. Esta vez los 3 tendrían 2 plantas. Y así permanecieron en pie hasta que un terremoto de 9 grados al sur de Arequipa, del cual se cuenta con un extenso registro fotográfico, los vuelve a destruir definitivamente. Nuevamente, en 1874, se inician los trabajos de reconstrucción. En esta plaza se han evidenciado otro de los grandes contrastes que significa Arequipa. Así como el clima tan agradable contrasta con la geografía tan dramática y violenta, el marcado conservadurismo católico apostólico romano, que se ha evidenciado tradicionalmente en las fiestas religiosas en esta plaza,
han contrastado con el espíritu rebelde y un sinnúmero de rebeliones y levantamientos que también se llevaron a cabo en esta misma plaza. En esta plaza mayor se armaban palcos para presenciar ya sea un acto de fe o una ejecución. La gente participaba en las procesiones que celebraban la fiesta del patrono de la ciudad o en la organización de revoluciones en contra del gobierno de turno. Al toque del arrebato de la campana mayor de la Basílica Catedral, llamada la Monteruda, la gente se preguntaba ¿por quién se lucha? Y de hecho los arequipeños decimos que el tuturutu simboliza el llamado a la población a participar en las innumerables revoluciones que estallaron en esta plaza. Sus moles pétreas son mudos testigos de varias muertes de personajes ilustres. En 1836 fue fusilado con 2 descargas el general limeño Felipe Santiago Salaverry, quien se opuso a un intento de unir a Perú con Bolivia en la llamada Confederación Peruano-Boliviana, unión que nunca llegó a ser instituida. Y en 1854, el general venezolano Trinidad Morán, héroe de la lucha de la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia, fue ajusticiado en esta plaza durante una de las varias guerras civiles peruanas en los primeros años de la República en el siglo XIX. En aquella ocasión, la banda militar ejecutó una marcha que hoy se conoce como Marcha Fúnebre de Morán. Llegado el siglo XX, la ciudad de Arequipa siguió siendo escenario de pronunciamientos militares y protestas cívicas contra arbitrariedades del gobierno central, varias de las cuales terminarían en cambios de gobierno. La catedral. Los inicios de la catedral fueron bastante modestos, siendo inicialmente una pequeña iglesia parroquial a nombre de San Pedro. En 1544 se inicia la construcción de la iglesia mayor con una iglesia más grande con techo de madera de 2 aguas, pero desde ya empleando lo que los españoles denominaron el sillar. En 1569, ante el crecimiento de la ciudad, se decide ampliar esta primera construcción. La catedral ha sido tremendamente afectada por los terremotos de la región y ya en 1582 fue destruida por un terremoto de aproximadamente 8 grados. La iglesia mayor estaba caída y reducida a escombros. Algunos españoles impactados sugieren trasladar la ciudad, pero se decide reedificar y reparar. 10 años después, indios mitayos reedifican la iglesia mayor que se encuentra en el suelo. La iglesia mayor se amplía considerablemente y se transforma en catedral de 3 naves. La nueva iglesia se levanta con arcos y bóveda de ladrillo para estar más fortalecida y no se arruinara con los temblores. La ciudad no habría terminado de rehabilitarse cuando en 1600 sobrevino la violenta erupción del Huayna Putina. Y como si semejante erupción fuera poco, en 1604 nuevamente tiembla la tierra con tanta intensidad que acaba de arruinar gran parte de la ciudad. Destruida la catedral, sirve para los fines religiosos una ramada de palos y esteras, hasta que en 1614 se dispone su reconstrucción. La reconstrucción sería concluida recién 40 años después. Los grandes movimientos sísmicos seguían siendo frecuentes en 1668, en 1687 y en 1784. Todos ellos con daños considerables a la iglesia mayor. Pero estas veces la catedral se resistió a caer. En 1844, un incendio en la catedral causó daños a la estructura y a la pérdida de casi todas las reliquias. Hermosos retablos y galerías de retratos de los obispos quedarían hechos cenizas. La siguiente reconstrucción llevó también a su ampliación y fue terminada en 4 años. El terremoto de 1868 destruyó varias partes de la catedral, las torres, parte del portal principal, alguna de las fachadas arcos y algunos altares sufrieron fuertes daños.
Las dos torres y la fachada de arcos fueron reconstruidos y modificados rápidamente. Este ha sido el último cambio de la arquitectura de la catedral. Esta arquitectura se mantuvo tras un terremoto de 8.4 grados en el 2001, el más fuerte en todo el mundo, en el periodo entre el terremoto de 8.7 grados en Alaska en 1965 y el terremoto de 9.1 grados en el Océano Índico en el 2004. En este gran terremoto, la torre izquierda de la catedral fue totalmente destruida y la torre derecha sufrió grandes daños. La restauración de las torres se hizo en un año. Hoy la catedral de dos torres tiene 107 metros de longitud y la fachada está ornamentada con 70 columnas del clásico orden compuesto. Tiene 3 grandes portadas de arcos de medio punto y, como puedes ver, ocupa completamente el lado norte de la plaza. La Catedral de Arequipa hoy constituye un magnífico templo de piedra, símbolo de la tenacidad y valentía de su pueblo.